Hola, mi nombre es Danisa Magliona, soy enfermera de clínica alemana del área de capacitación y reanimación y en esta oportunidad vamos a aprender lo que está relacionado con los primeros auxilios, dado que estamos más en nuestras casas, dado la cuarentena que nos obliga en este momento a estar en nuestras casas por el coronavirus y también porque el hecho de que la familia esté más tiempo en la casa da o permite la oportunidad de aprender, pero también de sufrir algunos accidentes y tenemos que saber cómo manejarlos. Vamos a comenzar nuestra charla del día de esta oportunidad con el manejo de las heridas, quemaduras y otros temas que vamos a ir tratando durante la charla. Como primer punto, les decía que vamos a hablar de las heridas, quemaduras y hemorragias, que son las cosas más frecuentes que pueden pasar cuando estamos en casa con los niños y es importante que en estas instancias familiares podamos participar como familia. Los primeros auxilios es una situación o una forma de actuar bastante importante en las personas. ¿Y cómo se define? Como la atención inmediata que se da a una persona que puede ser víctima de un accidente, víctima de una situación de emergencia, en el mismo lugar del accidente y antes de ser trasladada a un centro asistencial. Es decir, es la primera atención que recibe la persona. Ahora, vamos a hablar de los temas propiamente tal que son más frecuentes. El primero de ellos son las heridas. Las heridas se definen como la pérdida de continuidad de la piel y que esto puede llegar a afectar a epidermis, dermis, que es la primera capa de la piel, puede llegar a ligamentos, músculos e incluso en heridas de gran importancia podría llegar a huesos. Se diferencian unas de otras por el tipo y características de esta. Es así como tenemos, como podemos ver en esta diapositiva, las heridas punzantes, que son aquellas causadas por algún objeto. Por ejemplo, puede ser, como se ve en la imagen, puede ser con un destornillador, con una aguja, una punta o una tijera, y la característica es que es una herida que atraviesa varias capas de la piel, es de gran profundidad, pero en general lo que es su diámetro es pequeño en relación a la primera parte de la capa de la piel. Tenemos las heridas cortantes, que pueden ser hechas por cuchillo, por tarros, latas, ¿ya? Y que en general provocan cortes más bien netos, afectan capas de la piel, pero no son tan profundas dependiendo del objeto que la causó. Los otros tenemos, por ejemplo, heridas contusas. Ahí nos muestran un martillo en la imagen. No es que sea necesariamente con un martillo, pero puede ser, por ejemplo, un niño que va corriendo y que choca contra una pared, tiene un golpe o una contusión y esa contusión es capaz de producir una pérdida de continuidad de la piel, es decir, una herida. Tenemos las heridas abrasivas, ya ahí nos muestran como ejemplo un rallador, pero son las típicas heridas cuando los niños están corriendo en las calles o en el pasto, en los jardines o en plazas y caen en la zona, se resbalan y esta herida provoca pequeñas lesiones que a veces tienen objetos extraños, cuerpos extraños incrustados. Esos más o menos son los tipos más frecuentes de heridas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la medida o los primeros auxilios que tenemos que dar en el manejo de las heridas? Primero que nada, no solamente para el ámbito del manejo de los primeros auxilios de heridas, siempre hay que tener un buen lavado de manos. Ahora se nos ha recalcado en forma muy importante el lavado de manos, que debe ser alrededor al menos de 20 segundos, ya sea idealmente con agua o jabón, y si no tenemos a nuestra disposición agua y jabón, puede ser alcohol gel. Recordar que el alcohol gel se considera que está finalizado el lavado una vez que esto está seco, y no olvidar que el lavado de manos también implica el aplicar el jabón, agua o alcohol gel en todas las caras de las manos, en la zona interdigital, pulgares y la zona de los dedos, la yema de los dedos, para también limpiar las uñas. Cuando tenemos las manos limpias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es limpiar la herida. Tenemos formas de limpiarla, puede ser la más fácil y de simple acceso, es colocar la zona donde se presente la herida bajo el chorro de agua fría, ya idealmente con agua corriente que esté, y eso permite eliminar restos de suciedad, algunos cuerpos extraños que no estén tan incrustados, y limpiar con agua y jabón, ¿ya? El jabón, contamos todo, ojalá que sea un jabón líquido que permita limpiar bien
¿Va a dolerle a la persona? Sí, efectivamente le va a doler, pero eso nos facilita eliminar los gérmenes que están presentes y dejar la herida limpia. Si tengo posibilidades de tener solución fisiológica, suero fisiológico, ya sea en ampollas o matraces, también puedo usarlo y va a ser un buen método para limpiar la herida. En relación a los cuerpos extraños, de repente hay niños que caen sobre maicillo y quedan bastantes partículas de estos maicillos o algunas piedrecillas o algunas cosas dentro de la herida. Se recomienda no sacar esos cuerpos extraños incrustados porque lo único que puedo provocar, uno, al usar pinzas o algún elemento, incrustarlos más, profundizar la zona de la herida donde está incrustado este mismo cuerpo extraño, y también lo que podemos hacer es provocar o favorecer las infecciones. Una duda frecuente es si aplicamos o no antisépticos. Los antisépticos antiguamente se aplicaban siempre a nivel de la herida, la famosa povidona, lo que se usaba antes, el agua oxigenada. Ahora, ¿qué se recomienda? Que los antisépticos se apliquen en los bordes de la herida, ¿ya? No directamente en la herida porque a veces afectan la cicatrización de las mismas, y la idea es que siempre nosotros, dependiendo de las características de la herida, de la profundidad y la zona donde se encuentra la herida, debe ser evaluada en general, sobre todo en los niños, por algún centro asistencial para ver si va a requerir alguna medida especial. Nosotros no vamos a colocar ni ungüento ni algún crema o parche especial, porque la idea es cubrirlo con una gasa limpia y con un apósito y vendar, y ojalá sí llevarlo al centro asistencial si es una herida importante, sobre todo porque en general las heridas de los niños que se producen en rodillas, codos, cara, siempre tienden a tener una tendencia a la infección, y la idea es evitar eso porque uno, se alarga el proceso de cicatrización, se puede profundizar el nivel de la herida, y realmente lo que a nosotros en nuestros tiempos nos decían que las costras se encontraba una herida cicatrizada, no es así. Ustedes deben recordar, si les pasó a lo mejor en mi experiencia propia, que cuando uno creía que la herida estaba cicatrizada, de repente se pasaba a llevar, se golpeaba y la costra salía y uno veía que la herida estaba en las mismas condiciones. En general, la formación de costra, cuando son heridas profundas, es como un tapón superficial que permite sellar y mantener, entre comillas, esa continuidad de la piel, pero la herida sigue evolucionando en forma normal, y a veces esas costras ocultan infección y que se manifiesta por enrojecimiento, lo local en el sitio donde se produce la herida, también la aparición de secreción purulenta y otros síntomas más. Otra cosa frecuente que se puede producir en los niños o en uno mismo son las hemorragias. Hemorragias se refiere no necesariamente a sangramientos muy grandes, pero sí me habla de una pérdida de sangre. Existen tres tipos de pérdida de sangre o tres tipos de hemorragia. Unas que tienen un origen de un vaso arterial, otras que son de origen venoso y otras que son de origen capilar. Se pueden diferenciar fácilmente. La mayoría de nosotras, de las personas que sufren heridas, generalmente son de origen capilar. Cuando uno, por ejemplo, se corta un dedito, con una hoja, por ejemplo, con una hoja de papel, se puede cortar, se produce un sangramiento. ¿Y qué es lo que esa sangre? Es una sangre roja que sale poco, no sale mucho, es roja brillante, normal, y que es poca cantidad, ¿ya? Cuando hay una salida más continua de sangre, uno se da cuenta que la herida es más profunda. Esta sangre, que es más bien roja oscura, tiene características venosas, ¿ya? Y es de preocupación, todas las hemorragias deben contenerse, pero la más preocupante de todas es la hemorragia de tipo arterial. La arteria es la que lleva sangre y la distribuye por todo nuestro organismo. Tiene un gran flujo y es una sangre más bien de color rojo brillante porque es la sangre que tenemos a nivel de nuestro organismo que está oxigenada por ese color rojo brillante. Generalmente sale pulsátil. ¿A qué me refiero con esto? Que sale como un chorrito, vuelve a salir otro, pero es permanente su salida y es una importante cantidad de sangre la que sale. Por lo tanto, dentro de todas estas que hay que contenerla, esta es la más importante que hay que contener como tipo de hemorragia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los manejos, los primeros auxilios?
una compresión en forma directa donde está sangrando. Esto puede ser con los dedos de las manos, pero siempre protegiéndose de tener contacto directo con la sangre. Se puede hacer con una gasa, con un apósito, pero una compresión directa digital de la zona en que está sangrando. También, si la zona o la extensión de la zona donde se produce la hemorragia es mayor, podemos utilizar, aparte de la compresión digital, no usar gasas, sino que ya usar compresión con apósitos o compresas que tienen una mayor absorción. Siempre se deben cubrir con vendaje y en el caso de hemorragia, que son esas salidas profusas de sangre, siempre debe ser llevada o trasladarse a un centro asistencial. Ahora ustedes me dirán, ¿cuáles son las hemorragias en las cuales yo tengo que acudir inmediatamente o las considero como hemorragias de riesgo vital? Tenemos cuando esta hemorragia se produce en una extremidad y esta no se logra detener. ¿Qué características frecuentes son estas? Y hemos tenido casos y hemos visto en la televisión, también en nuestro centro asistencial como Clínica Alemana, los niños que atraviesan ventanales y a veces pueden lesionarse o tener o sufrir corte en arterias, por ejemplo, inguinal, arterias del cuello o zonas de brazo, que son heridas cortantes profundas de gran extensión y esas inmediatamente son consideradas como de riesgo vital, sobre todo en las zonas donde hay una gran presencia o hay presencia más bien de pulso, por ejemplo, pulso radial, carotidio, femoral, etc. Esas de todas maneras son urgencia vital y deben ser inmediatamente llevadas a un centro asistencial, pero sin olvidar comprimir y tratando de tener en la medida mientras se traslada la hemorragia. Cuando la sangre sale profusamente por una herida, salga y no cede a pesar de la compresión y sigue saliendo, también es considerada una hemorragia con riesgo vital. Si la ropa de la persona que sufrió la herida está empapada de sangre, uno puede visualizar sangre en la zona o en los alrededores donde está la persona. Eso significa una hemorragia importante que puede producir una pérdida de la conciencia de la persona por el volumen que está perdiendo a nivel sanguíneo, o bien si la persona presenta una hemorragia y uno la puede ver confusa, desorientada, incluso en algunos casos inconsciente. Todos estos casos deben llevarse en forma inmediata al servicio de urgencia, informando de esta situación. Acá tenemos un cuadro que nos explica un poco cómo podemos caracterizar y ver en realidad cuando esta hemorragia que hablamos podría tener riesgo para la vida. En general, siempre hay que tener presente si tenemos disponible algún equipo de primeros auxilios. Y lo primero que hay que ver es dónde está la herida. Si la herida está en un brazo o una pierna, ya tenemos disponibilidad de torniquete o no torniquete. ¿Qué es el torniquete? Es una forma de comprimir donde está el sitio de la herida y que permite, con esta compresión directa y profunda, que se detenga la hemorragia. En el caso de que contemos con esta posibilidad de torniquete, que debe ser un torniquete controlado, ya no debe ser muy extenso, ¿a qué me refiero por horas? Porque también detenemos la hemorragia, pero también afectamos la perfusión de sangre de ese mismo sitio, no solamente la zona que está sangrando, sino que también afectamos la perfusión a través de los vasos sanguíneos de la piel y zonas circundantes. Hay que aplicar este torniquete sobre la herida y apretar hasta detener la hemorragia. No son compresiones largas o los torniquetes que duren horas, sino que la idea es ir cohibiendo la hemorragia, colocándola por lo menos un tiempo, 30 minutos, y ver si va cediendo y liberando un poco la tensión, ¿ya? Y trasladar obviamente a un servicio de urgencia. En el caso que no esté disponible este torniquete, hay que, como les decía, cubrir la zona con abundante apósito, aplicar presión directa a través de una zona digital o por un vendaje compresivo y trasladar. En el caso de cuello, hombro, ingle, que les contaba yo que podían ser zonas que se afectara la parte arterial,
hay que hacer compresión directa y trasladar de inmediato al servicio de urgencia y estar atento a nuestra paciente, que es nuestro familiar, conocido, hijo, etc. A ver su estado de conciencia, evaluando su pulso, su coloración, si presenta sudoración y su estado de conciencia, cosa que podamos dar esa información cuando lleguemos al centro asistencial, que la va a agradecer bastante. Hemorragias más frecuentes que pueden presentarse en la casa y que hemos todas tenido alguna vez, la típica hemorragia nasal, que es bastante frecuente en los niños sobre todo, y también en bocas, por ejemplo, cuando nos pasamos a llevar nuestro labio, o bien algunos niños que se caen y se muerden un poco la lengua. ¿Qué hay que hacer? Hay que tranquilizar primero a la persona, porque en general, como se dice, la sangre asusta mucho y lo primero es una situación de temor, de susto, de no saber qué me pasa. Tranquilizar a la persona. En el caso de que sea una hemorragia nasal, hay que sentar a la persona, ponerla en una posición cómoda inicialmente, y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos la opción de sentar a la persona, inclinarla hacia adelante, y ¿qué es lo que se hace? Se hace una compresión directa de la nariz fuerte, no es una compresión pequeña, y se aplica hielo en la zona de la frente. Esta compresión se hace por lo menos 5 minutos continuos, o sea, no es una apretadita y suelto cuánto se dé, sino que son 5 minutos continuos, la persona inclinada hacia adelante de esta forma, yo comprimo así, fuerte, aplicando mi compresión con el pulgar y el índice en toda la fosa nasal, ¿ya? Si eso puede ser un poquito más arriba, si uno nota que la sangre viene mucho más superior, comprimo aquí fuerte y permanente por 5 minutos, aplico hielo local y esta posición para el paciente. Si esto, compresión durante 5 minutos, no logra que sea esta hemorragia, es importante trasladar a un servicio de urgencia, porque en algunos casos puede ser necesaria la cauterización. ¿Qué es la cauterización de estos vasos? Es como un quemado, entre comillas, que hace que el vasito sanguíneo que está sangrando se cierre y deje de sangrar. Por eso lo va a evaluar el especialista. Por lo tanto, hay que estar atento si no hay una detención del sangrado después de los 5 minutos de compresión, trasladar a un servicio de urgencia. Otro tema importante que tenemos que tener presente y que viene y lamentablemente se acerca es las quemaduras. ¿Por qué me digo que viene y se acerca? Porque vamos a empezar el invierno, ya el hecho de estar más en nuestra casa, de repente tenemos más cercanía con el fuego, con el calor, sobre todo me imagino que aprovechando dentro del teletrabajo, los tiempos libres, la gente tiende a cocinar más frecuente, hace algunas cosas ricas para sus hijos, y golosean un poco y podemos sufrir algunas lesiones, ya sea por líquidos calientes, aceite caliente, horno, fuego, etc. Bueno, las quemaduras es una lesión que se produce en la piel o mucosa debido a la acción que puede ser de diferentes agentes. Ahí le estaba nombrando más bien situaciones líquidas, por ejemplo, lo que son los líquidos calientes, aceite caliente. También pueden ser con sólido. ¿A qué me refiero con sólido? Por ejemplo, una tetera que esté caliente y tocar la superficie de la tetera, no con el agua caliente propiamente tal, con una típico que la gente se quema con los alisadores de pelo, las planchas de pelo, que también se puede producir, puede ser también con vapores o gases, ponen a hervir la olla a presión y la olla a presión puede saltar, o bien yo me acerco a la olla, abro la olla y no me alejo, y ese vapor caliente también puede producir quemaduras. Electricidad, que también puede producir quemaduras, y el fuego o calor, que yo creo que son los más conocidos, son las estufas, pueden ser también el fuego de la cocina, asados también, etc. Las quemaduras en general hay que tenerle mucho respeto, porque las quemaduras evolucionan en el tiempo. O sea, yo tengo una quemadura hoy día, pero no puedo decir con precisión qué característica, cuánto tiempo va a demorarse en cicatrizar en una primera evaluación.
hay que ir viendo y van evolucionando en el tiempo. Y es así como las quemaduras se dividen en 3 tipos. Hemos escuchado siempre quemaduras de grado 1, grado 2, grado 3, tipo A, tipo AB o B. La más conocida, la más como respetada por todos, la parte científica, la comunidad científica, es la clasificación de Fortunato-Benaim, que habla de la quemadura tipo A o superficial, la quemadura tipo AB o intermedia y la quemadura B, que es profunda. Veamos la primera, la quemadura tipo A, que hemos tenido todos. Yo creo que a estas alturas de la vida ya no existe gente que no se haya quemado alguna vez en su vida. En general son quemaduras que afectan la primera o la capa superficial de la piel, que sería la epidermis, se caracteriza por un enrojecimiento, son muy dolorosas y se puede producir inflamación. Podríamos clasificar como una quemadura tipo A las típicas quemaduras cuando uno sufre insolación o toma sol sin las precauciones respectivas, o de repente uno se quema con alguna cosa de alta temperatura y se coloca rojita la zona, duele bastante. ¿Y por qué? Porque se afectan las terminaciones nerviosas. Nuestro órgano más extenso y más irrigado y más inervado de nuestro organismo es la piel, es el más extenso, por lo tanto cuando uno sufre una quemadura, esto se siente rápidamente por nuestros sensores de sensibilidad, sensores de presión, etc. Y nosotros podemos ver que esta zona se coloca roja, se produce gran dolor. En general, las quemaduras superficiales, si hay un buen manejo, no se infectan nada, si hay una hidratación adecuada, deberían cicatrizarse en forma espontánea alrededor de los 5 a 7 días. O sea, en una semana una quemadura superficial sana, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la quemadura es un poco más profunda? Que también yo creo que algunos hemos tenido en alguna oportunidad las quemaduras intermedias o quemaduras de tipo AB, que son las que afectan la epidermis, que es la primera capa de la piel, y también la dermis, o sea, se va profundizando más como vemos en el dibujo, que se ve la primera parte de la epidermis, que está rojita, se observan unas ampollas, aquí empiezan a aparecer algunas ampollas y se afecta la segunda capa de la piel. En general, cuando uno observa estas quemaduras, a veces se desprende por sí sola la piel, ¿ya? Y si uno mira la piel que queda en la parte baja, uno va a ver una piel más bien rosada, pálido, va a poder ver algunos puntitos rojos que son como de vasos sanguíneos más rojos, es una quemadura rosado pálido, rosado un poquito más oscuro, ¿ya? Y aparecen las ampollas, ampollas que mucha gente tiene tentación en sacarlas, pero que no debe hacerse por varios motivos. El primer motivo, porque en general las flictenas nos protegen de la infección, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que dejarlas porque esa extracción o eliminación de la flictena la tiene que determinar un especialista. Hay escuelas que dicen que hay que sacarlas, hay otras que dicen que no hay que sacarlas y eso lo va a determinar el especialista. Si yo saco una flictena, estoy eliminando esta primera película de protección de la piel y esa piel que está dañada, tuvo pérdida de líquidos, de vasitos sanguíneos, es muy propensa a la infección, por lo tanto, si se infecta, esa quemadura va a profundizarse más, va a alargarse mucho más el proceso de cicatrización, por lo tanto, no hay que tocar la flictena, eso se va a decidir en el centro asistencial, donde se evalúa al paciente. En estas hay dolor, no tan intenso como las quemaduras superficiales, ¿por qué? Porque hay un poquito más de daño a nivel de los sensores de sensibilidad. Por lo tanto, hay dolor, hay aparición de ampolla, como les decía, la piel se ve más bien rosada o pálido. ¿Ya? Pasamos a las quemaduras más peligrosas, más temidas por todo, que son las quemaduras tipo B o profundas. Son aquellas que nosotros sabemos y hemos visto gente que termina en injertos. Son quemaduras profundas en las cuales la piel se afectaron muchas más capas, epidermis, dermis, músculo, incluso puede llegar a zonas más profundas y son pieles donde se pierde
toda la capacidad de regeneración espontánea de la piel. Se pierden los vasos sanguíneos, se afectan toda la regeneración de la piel y generalmente terminan en injerto. Y en este caso, estas quemaduras no producen dolor. En general, las quemaduras, cuando uno, por ejemplo, se cae agua del hervidor o cae agua de una olla, en la extremidad donde se produce esta quemadura, no es que quede toda la zona con una quemadura profunda, sino que dependiendo de dónde quedó más tiempo esa agua, de dónde cayó primero, esa quemadura va a ser más profunda. Puede tener un segmento que sea de B, otro segmento que sea de A y otro de AB. Generalmente es como un mix de profundidades. Pero fíjense que si uno tuviera que realizar una curación en una quemadura superficial y en esta que es profunda, el hecho de realizar la curación en la zona profunda duele bastante menos, o sea, incluso casi no duelen. Son quemaduras que son de color grisáceo, pálidas, la piel se ve acartonada. ¿Y por qué no duelen? Porque ya fue tal la profundidad de la quemadura que se arrasó con los vasitos sanguíneos y con los órganos sensoriales de la piel. Por lo tanto, no se siente dolor. Y, como les decía, estas quemaduras lamentablemente terminan en injerto y son muy prolongados su tiempo de curación. Por lo tanto, estas son muy importantes y tanto la quemadura AB como B y la A, dependiendo de su característica y lugar de ubicación, siempre deben ser evaluadas por un especialista, por un centro asistencial, porque requieren técnicas de curación y elementos de curación especiales con una técnica que mantenga la esterilidad para evitar la formación o que se produzca una infección de la quemadura. ¿Cuáles son los primeros auxilios que debemos realizar en las quemaduras? Primero que nada, y lo más fácil y que siempre hay que hacer, hay que colocar la zona quemada sobre el chorro de agua fría por lo menos 10 minutos. Puede ser incómodo, puede ser doloroso porque de repente uno salía, pero también el hecho de la aplicación de frío también molesta un poco. Pero sobre el chorro de agua fría al menos 10 minutos, ¿para qué? Porque esto, ¿qué permite? Cae el agua caliente. Si yo aplico agua fría en forma inmediata y por tiempo prolongado, este calor que va dañando las capas de la piel, los vasos sanguíneos, nuestras terminaciones nerviosas, nos sigue profundizándose y no va bajando capas más profundas de la piel. Por lo tanto, es muy importante que esto sea mantenido por 10 minutos y así nosotros como que paramos esta profundidad de la quemadura. Luego, como les recomendamos, no hay que romper las flictenas, no hay que aplicar cremas y ungüentos. Muy importante. Hay gente que mantiene ungüento en su casa, que ha recibido recetas de una amiga, que una amiga le aplicó algo y eso no es recomendado porque en general en las casas uno mantiene los ungüentos, pero el ungüento tiene que mantenerse cierto tiempo abierto, una duración específica que está de acuerdo al fabricante y el tiempo de apertura y aparte que ustedes tienen que saber que siempre cuando un paciente que sufre una quemadura, siempre cuando se llega a evaluar se le va a sacar todo eso que uno le aplicó. Y hay ungüentos que aparte de favorecer la infección, se adhieren mucho a la piel y el hecho de limpiar en el centro asistencial y tratar de sacar para poder tener una mejor visualización de la herida, provoca mucho dolor y puede afectar la piel de la persona y hacer una situación ya más traumática de lo que es. Siempre hay que cubrirla con gasas o apósitos estériles y eventualmente si yo no contara con una gasa o un apósito estéril, lo que puedo hacer es tener un pañuelo que esté limpio, lo plancho, obviamente lo enfrío y lo aplico. Con el hecho de plancharlo también uno elimina bacterias y lo aplica sobre la zona y traslada a un servicio de urgencia. Cuando son quemaduras en zonas, por ejemplo, en los dedos, en las manos, a nivel de muñeca en general y son profundas, siempre se produce una inflamación, por lo tanto es importante retirar joyas y anillos para que este edema, que es el nombre médico de la inflamación, no afecte lo que son estas extremidades y después no tengamos la dificultad de sacar y extraer estos elementos que no nos van a permitir una visualización y que también nos van a dificultar la circulación. Y como les decía, siempre trasladar
a un centro asistencial y mantener la extremidad quemada en alto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como les comentaba recién, se produce inflamación y si uno deja, por ejemplo, la extremidad, tengo mi mano quemada y la dejo hacia abajo, esto va a producir que mi mano se inflame y por lo tanto se va a afectar mi circulación en la mano. La idea es que yo me coloque con un cabestrillo o un pañuelito y la extremidad quede en alto, ¿ya? Esto va a favorecer el retorno venoso, una mejor circulación y el hecho de mantener el reposo concentra la circulación en nuestro organismo para favorecer la recuperación y la recicatrización de esta herida. Otro tema que también puede pasar, sobre todo con nuestras mascotas estando en la casa, el hecho de que puedan salir ahora con nuestra nueva indicación de 2 veces al día. A veces nuestras mascotas pueden estar incluso inquietas y puede producirse mordeduras. ¿Y quiénes son lamentablemente los niños los más propensos para sufrirlas? ¿Ya? Las mordeduras tienen un alto riesgo de infección. ¿Por qué? Porque los dientes de los animales, aparte de comer, independiente que coman comida que esté preparada para ellos, tiene una alta cantidad y concentración de bacterias, a veces lamen el suelo, lamen algunas cosas, el agua y tiene una gran contaminación. Acuérdense que no a todos los perros se les limpia los dientecitos, así que hay bastante cantidad de bacterias y esto produce una infección bastante importante. Pueden ser mordeduras muy pequeñas, incluso que a veces pueden quedar solamente en los colmillos y esa profundidad de estos colmillos dentro de una piel puede producir una acumulación de bacterias importantes. Por lo tanto, todas las mordeduras, por muy pequeñas que sean, deben ser evaluadas. El tratamiento de las mordeduras va a depender de la localización, de las características de la mordedura, ¿ya? Y también si el perro es conocido o no es conocido para saber si se requerirá de una vacuna antirrábica. ¿Qué se hace como primer auxilio o para el manejo de estas mordeduras? Como en todos los casos, siempre, y con mayor razón en este caso que sabemos que son altamente infecciosas las mordeduras de perro, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua fría. Si hay posibilidad de usar suelo fisiológico, se usa suelo fisiológico, se cubre la herida y se fija con tela, y si es una mordedura que produce sangramiento, también se hace compresión directa para detener esa hemorragia y siempre trasladar a un servicio de urgencia. ¿Ya? Es muy importante trasladar para evaluar si se requiere o no de vacunación antirrábica, realizar curaciones e incluso en general cuando son mordeduras independientes, si el perro es conocido, vacunado, incluso siempre se deja indicación de antibióticos profilácticos porque, como les comentaba, son heridas altamente infecciosas y por lo tanto la idea es que la herida se recupere en la forma más óptima y rápida posible. Si uno sospecha además que el animal que a uno lo mordió es un animal callejero, es un animal desconocido o bien la vacuna fue en una zona importante de la piel, puede ser cara, cuello, alguna de esas partes y sobre todo principalmente relacionado con la vacunación del animal, con mayor razón también hay que tener presente el hecho de asistir a un servicio de urgencia para evaluar si se requiere de la vacunación antirrábica, que ya no es tan terrible como era en los tiempos antiguos, que eran vacunas en la guatita que se colocaban. Actualmente son vacunas en el brazo, son muchas menos dosis que antiguamente hablaban de las 40 dosis que se colocaban cuando uno lo vacunaba a un perro, pero actualmente ya son 5 dosis que se colocan en el bracito. Así que por ese lado hay que estar un poco más aliviados y el riesgo de la rabia es muy importante, por lo tanto debemos sí o sí acudir a un centro asistencial. Quería mostrarles ahora a continuación algunos elementos que tenemos que tener frente a una situación de emergencia, ¿cierto? De este tipo que estamos hablando de heridas y quemaduras.
Yo les hablaba de tener gasas, ¿ya? Es muy importante las gasas, yo se las muestro, yo sé que todos conocen, existen gasas de diferentes características. En el caso de este, que estoy hablando, es una gasa más bien no tejida, no es como la típica gasa que yo veo que se le salen las hilachitas cuando yo la coloco, y a veces la coloco sobre la piel y se colocan estas hilachitas y quedan como restos en la piel, sino que esta es una gasa de tipo no tejida, que es de una contextura más suave, yo la puedo extender. Estas las pueden encontrar en farmacia o en tiendas de artículos médicos. Pueden ser gasas grandes, pueden ser pequeñas y que permiten cubrir la zona de la herida, quemadura o de todos los temas que vimos anteriormente. Es bueno tener gasas en su casa. Lo otro es tórulas de algodón o de gasa. Es mucho mejor tener gasa que algodón. A veces a nosotros nos curaban y se aplicaban y se hacían limpiezas de la herida con algodón. Pero ¿qué pasa con el algodón? Es útil, pero lo defectuoso del algodón es que siempre quedan restos de fibras de algodón dentro de la herida y esas fibras también actúan como cuerpo extraño y se puede producir alguna infección o contaminación de la herida. Entonces es importante tener tórulas, gasas, limpiar con suero fisiológico que puede ser en ampollas, puede ser en matraces, ¿ya? También los apósitos. ¿Qué son los apósitos? Que los nombran tanto. Es la misma gasa que tenemos acá y adentro de esta hay un algodón, ¿ya? Esto es un apósito y el hecho de tener un algodón produce una gran absorción de líquidos, ¿ya? Y esto es beneficioso para cuando yo tengo heridas que son con abundante exudado o salida de líquido, salida de sangre, y esto me permite hacer una buena absorción y compresión. Entonces tenemos apósitos, tenemos gasas, grandes gasas chicas, tenemos las tórulas y también suero fisiológico. ¿Qué otra cosa importante para el manejo y que no lo vimos propiamente tal? Nunca están de más los parches de afrontamiento. Nosotros sabemos que nuestros niños corren, se caen, se pegan unos a otros y en general es muy frecuente que en los niños se produzcan cortes a nivel de la cejita o a nivel del mentón. Esto es para un manejo inicial, es decir, de primeros auxilios, se pueden usar los parches de afrontamiento. ¿Qué objetivo tienen? Es, por ejemplo, si yo tengo una herida acá, supongamos que esta es mi herida, acá la tengo, la idea es juntar un extremo de la piel con la otra y tratar de producir, yo voy a tratar de hacerlo así con mi mano, ahí y acá, y es unir para cerrar esta herida, ¿ya? Esto es solamente momentáneo, no es para que uno tenga una curación definitiva, esto es para que se favorezca que esta zona no se separe, se continúe un poco la hemorragia y estos parchecitos de afrontamiento se puede colocar uno aquí, uno acá en un corte, por ejemplo, que uno se corta con un cuchillo para detener el sangramiento, se cubre con esta gasa y se lleva al centro asistencial para que vean su resolución. ¿A qué me refiero con resolución? Puede necesitar una colocación de puntos, puede bastar solamente con un buen aseo, aparte que el que habíamos hecho nosotros, uno más profundo, y la aplicación de parchecitos de afrontamiento y colocar un parche. También es muy importante, aparte de esto que les estaba nombrando, los parchecitos de afrontamiento, que nunca están de más, es tener vendas, ¿ya? Estas vendas me van a permitir fijar este gasa o apósito y las telas, ¿ya? Con estas vendas puedo fijar apósito y que me va a permitir enrollarlo, o bien también con telas que me van a permitir fijar. En general, la gente compra mucho en general lo que son las telas más bien de esas plásticas porosas. Son buenas, pero ¿qué problemas tienen esas telas? Que pasado cierto tiempo van perdiendo su adhesividad, ¿qué es lo otro que pasa? Que también favorecen un poco la humedad y la gente en general no le tiene mucha como confianza a las telas de papel, ¿ya? Pero la característica de las telas de papel es que, y en todas las formas, es que
esta tela, a medida que pasan las horas, esta tela mejora su adhesividad y la forma correcta de aplicarlas. Vamos a imaginar que esta es mi piel. Uno coloca la tela, ¿ya? Y la idea es que uno presione del centro hacia los extremos, ¿ya? Esto permite una buena adhesividad de la tela. Estas telas son todas las que venden en el mercado, son hipoalergénicas y se va adhiriendo más a medida del tiempo, es flexible y es bastante cómoda y permite una buena fijación. Esto en relación a las telas. No olvidemos que todo lo que les dije es importante tenerlos en el botiquín, pero no olvidar que previo a todas nuestras acciones tenemos que tener una buena higiene de manos antes de entrar a realizar alguna curación o algún primer auxilio relacionado con los temas que vimos. Con este tema damos por terminado la primera parte de nuestro streaming de primeros auxilios.